Buenas noches. Grupo Informativo El Florense y Belén Digital tiene el gusto de presentar El Florense TV. Bajo la dirección de Alberto Salazar, trataremos de actualidad con nuestros invitados. 60 minutos transmitiendo el acontecer nacional a través de la señal de belendigital.net. Grupo Informativo El Florense, formando opinión por el rescate de los valores de la gran familia costarricense. Le están haciendo números o podrán estar diciendo: a este hombre yo lo he visto en otro lado. Por sí, es otra faceta de don Walter, pero no le hagan números a las coplas y a las retahilas, porque esta noche tenemos otro tipo de tema, pero sí vamos a invitarlo para pero sí queda invitado de una vez, sí, a que nos cuente un poco sobre esas coplas y ese montón de cosas interesantísimas. Tal vez Fernando, para el final del programa, y bajar la atención y despedirnos con una buena retahila. Nunca está de más. Eso es de feria. Sí, eso es feria. Pero bueno, ahora lo que nos ocupa esta noche es verdaderamente la situación en la que se encuentra el país. Don Walter, la ANEP está reunida junto con otros gremios en Casa Presidencial. Parece que las negociaciones están siendo difíciles y la presidenta o el gobierno de la República decreta 5.000 colones de aumento salarial. Que para entrar un poquito en contexto, como decía Pepe, lo que se está viviendo en este país y en este momento, fíjense que un día de estos ponía yo en Facebook
en mi perfil de Facebook un comentario sobre las luchas que daban los y las costarricenses comunes en el pasado. Y otra persona me escribe: qué raro, don Alberto, defendiendo a los sindicatos. Yo no tuve ni que defenderme. Como 19 personas le escribieron a esta persona y le dijo: pero ¿cuál es el problema? Si aquí es una cuestión de bien común. Y esa es la preocupación. Yo quiero iniciar esta conversación que vamos a tener con Walter sobre ese bien común, lo que se ha perdido, pero lo que se está manifestando en este momento, Walter. El pueblo parece que está cansado, parece que está agobiado por las deudas, por la crisis, pero también por la falta de liderazgo. El sector sindicalista ha sido cuestionado. Ustedes vienen saliendo de una elección sumamente difícil, donde salieron muy debilitados, muy divididos, donde se acusaron hasta de fraude electoral. De hecho, hubo una intervención de parte del otro grupo opositor a la papeleta oficial de la ANEP, donde se dijo claramente que había manipulación de las elecciones y manipulación a los delegados en ese momento. ¿Qué tiene usted que decir, don Walter? Bueno, yo primero voy a decir que ser dirigente de cualquier organización, no solamente de dirigente sindical, es un apostolado eso. O sea, cualquier persona que asuma el papel de dirigente en cualquier organización es una persona que sabe que eso tiene consecuencias, y normalmente son consecuencias negativas, porque cuando usted hace algo bueno nadie se lo reconoce, pero cuando hace algo malo todo el mundo se lo critica. Entonces, ser uno dirigente sindical en cierta medida es ser una persona que está dispuesta a asumir una serie de sacrificios y una serie de consecuencias. Y en este caso particular, yo creo que la dirigencia sindical en determinados momentos tiene que tomar decisiones que son decisiones difíciles y que igualmente pueden ser cuestionadas. Lo que está pasando en este momento en el país, yo creo que también es parte de esa dinámica. O sea, hay una presidenta de la República y un grupo en el gobierno que está siendo fuertemente cuestionado por decisiones que se están tomando a nivel económico, y fundamentalmente las decisiones vienen a raíz de los planteamientos que se están haciendo en este momento en el tema fiscal, y que son planteamientos que desde el punto de vista del movimiento sindical y de los trabajadores se considera de que afectan fundamentalmente a los grupos mayoritarios y que favorecen a las cúpulas empresariales. Y entonces esto se hace más evidente cuando la Contraloría General de la República dice que en este país la evasión anda cerca del 2.5%, cuando el mismo don Julio Rodríguez del periódico La Nación dice que aquí por este país pasan una gran cantidad de furgones que ni siquiera declaran lo que llevan en su interior, cuando recientemente sale también en los medios de comunicación de que hay empresas que dejan de pagar cerca que obtienen ganancias por 400.200 millones de colones y que no reportan ningún tipo de impuesto porque dicen que tienen pérdidas. Aunado a eso, salen también en los medios de comunicación una gran cantidad de empresas que contratan con el gobierno obras de infraestructura, carreteras y otra serie de cosas, puentes, y que no pagan los impuestos. Entonces, el cuestionamiento que se hace es por qué los trabajadores, que no somos los responsables de la crisis, porque hay que decirlo así, no somos los responsables porque nosotros nos rebajan el impuesto de renta directamente el salario. O sea, nosotros cada vez que recibimos un incremento nos rebajan el impuesto de renta, sobre todo en el sector profesional, y cuando vamos como consumidores a la pulpería o cualquier negocio vamos y pagamos el impuesto de ventas. Entonces nosotros normalmente pagamos los impuestos y lo tenemos que hacer de manera directa, pero hay otros grupos empresariales que lo que hacen es buscar las formas para evadir la responsabilidad fiscal que tienen con el país. Entonces nosotros lo que siempre hemos planteado es que si aquí hay responsables de cargar esta crisis, son las personas que realmente se han robado el dinero a los costarricenses. Y aquí ejemplos para hablar hay montones. Ahí podemos hablar de lo que ha pasado, por ejemplo, lo que pasó en aviación civil, lo que pasó en compensación social, lo que pasó con el Banco Anglo. Bueno, hay gran cantidad de ejemplos en este país
de que grupos empresariales se han robado miles de millones de los costarricenses y que no ha existido ninguna explicación. Pero sí. ahí viene el asunto. Nosotros tenemos conocimiento de toda esa bandada de corrupción que ha habido en el pasado y que todavía existe. Pero ahí es donde entra el papel de los sindicatos. Se ha perdido la credibilidad en los sindicatos, don Walter. Muchos empleados ven a los sindicatos como un sindicato light o un sindicato blanco, porque muchos de sus dirigentes se han sentado a la mesa de negociación con compadre hablado con el gobierno de la República. Y no solo eso, perdona Pepe, pero ustedes vienen, se reúnen con la señora presidenta, no sé qué pasó, pero salen diciendo que todo, o se negoció algunas cosas, pero los 5.000 colones se mantenían, y las bases sindicales los devuelven y les dicen, no, ese ya problema, no negocio. don Walter, las bases, y seamos claros, las bases no les aguantaron la negociación, porque los 166 colones por día para los costarricenses se mantuvieron. Sí. Y eso no se los quería. Se los bailó. Sí, no nos bailó, porque en realidad, como se dijo desde el principio, cuando se salió de esa reunión, ese era un preacuerdo que estaba sujeto a lo que dijeran los trabajadores. O sea, la dirigencia sindical no quiso en ese momento firmar un documento definitivo, sino que dijo, bueno, primero para nosotros tomar esta decisión tenemos que compartirlo con los trabajadores. Ahora, sobre eso que usted dice que no hay credibilidad, yo creo que eso es un mito, porque la mayor parte de la gente dice, yo no creo en el sindicato, pero cuando tiene un problema es donde primero llegan. Usted está en una institución donde el trabajador muchas veces habla muchas cosas del dirigente sindical, pero tiene cualquier problema y es donde primero llega. Y nosotros en ANEP, por ejemplo, vea usted el caso de los motociclistas. Los motociclistas querían defender plantear una reivindicación por el tema del marchamo. ¿Dónde llegaron? Buscaron la ANEP. Los autobuseros aquí de la ruta de Heredia tenían un problema. ¿Dónde buscaron? Buscaron la ANEP. Y son montones de movimientos sociales de Costa Rica o de personas interesadas en plantear algún problema, que lo primero que hacen es buscar al movimiento sindical. Entonces, nosotros diríamos que lo que ha habido contra el movimiento sindical... Como agremiados tienen derecho a buscar sus sindicatos y para no, eso necesitan una cuota. No, pero es que muchos de esos ni siquiera son agremiados. Exacto, eso era lo que te iba a preguntar, porque una de las críticas es que los motociclistas no eran agremiados. No, pero precisamente esos grupos, eso es una forma de poder atraer a esa gente hacia la organización y que ellos entiendan cuáles son los planteamientos que hace la organización. Porque desgraciadamente, solo cuando una persona tiene una necesidad, busca cómo canalizar esa necesidad. Acá lo preocupante, me parece, don Alberto y don Walter y don Pepe, es que la Costa Rica que negociaba, la Costa Rica de Luis Alberto Monge, de José Figueres, la que hablaba, la que convencía, la de Abel Pacheco, se está dejando a un lado a la Costa Rica nueva, en donde si usted no hace un movimiento de fuerza, haciendo una huelga, haciendo un cierre de calle, haciendo algo pues que va contra la ley, a usted no lo toman en cuenta. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ese detalle? ¿Por qué ha cambiado tanto? Es que yo lo que siento es que hay grupos que están en el poder, que son esos grupos que quieren únicamente jalar para su saco y que se olvidan que hay otros costarricenses que también tienen necesidades. Entonces, muchas veces esa situación obliga a tener que salir a la calle. Vea usted lo que está pasando en Belén. Lo que está pasando en Belén, ¿por qué está pasando? Porque precisamente se hizo un convenio con grupos de poder que vienen inversionistas extranjeros y se olvidaron que había una comunidad que tenía una necesidad o que tenía un criterio, que tenía una opinión, y ahora esa comunidad tuvo que salir a la calle para defender esa opinión, que nunca les dieron esa posibilidad de opinar. Entonces hay ciertos grupos que han tomado las riendas de este país que no tienen realmente un interés de negociar. Y muchas veces lo que llegan, y eso pasa mucho en las negociaciones salariales, lo que se llega es a que le informen a usted. ¿Por qué? Porque el aumento o el reajuste, no digamos aumento porque ese no es aumento, lo que están pagando lo del semestre pasado, lo hacen por decreto. Entonces, lo que hacen es legitimar nada más. Usted manifestó en medios de comunicación, colegas, Canal 6, que era un decretazo de Sandra Pix. Así lo dijo, lo manifestó en cámaras usted. Y ahí es donde yo voy. Llega el sindicato simplemente a tomar café en las negociaciones del Ministerio de Trabajo porque ya todo está cocinado. Bueno, muchas veces, en algunas ocasiones, lo que hemos llegado es a escuchar,
pero también pasa una cosa, no en todo momento hay condiciones para hacer un movimiento. Nosotros en muchas oportunidades, cuando estaba la lucha contra el TLC, o la aprobación del TLC, preferimos centrarnos en eso que era una lucha más nacional que centrarnos en el aspecto puramente salarial, porque sabíamos que el aspecto salarial tiene importancia, pero había algo que era de carácter más nacional, que iba más allá simplemente de un monto económico. Entonces preferimos priorizar en un tema que era más de carácter nacional, ¿sí? Don Walter, precisamente la duda que me nace es la siguiente: ¿tiene el país la posibilidad de hacer un aumento como debió de haberse hecho? Porque la señora presidenta lo ha dicho claro, no hay plata. Bueno, el tema de que no hay plata siempre ha existido, y además siempre hay argumentos. Cuando hay plata no nos dan, porque entonces se afecta la inflación, porque se disparan ciertos indicadores económicos del país, y cuando no hay plata entonces se utilizan otros argumentos. O sea, nunca, para los trabajadores, nunca hay realmente posibilidad de aplicar un reajuste salarial que se adecue a las necesidades verdaderas que tiene ese sector laboral del país. Entonces uno encuentra de que normalmente el gobierno cuando está bien tiene un argumento para no dar mucho, y cuando está mal tiene un argumento para no dar nada. ¿Cuál fue el acuerdo que hicieron ustedes hace 2 o 3 periodos los sindicatos con el gobierno, que los aumentos eran de acuerdo a la inflación, si no me equivoco? Exactamente, si iba a ser de acuerdo a la inflación. Eso no lo respetó absolutamente nadie. No, el primero que se los bailó en el área, les metió el gol, y hasta de chilena fue el gobierno. Porque si fuera por inflación, ustedes tendrían que estar para arriba del 7 u 8%, y no les están dando ni un 2%. Sí, nosotros lo que estábamos planteando era un 4,25% en un principio, considerando la inflación, considerando la inflación vencida y otros aspectos de los parámetros del Producto Interno sí, Bruto. Como un documento base, digamos, como un monto base más bien de negociación. Pero nosotros sabemos, incluso ha cambiado la forma de negociar el salario. Ahí es donde está el detalle. Ese acuerdo que usted bien lo conoce está firmado por el gobierno de la República y los sindicatos. No, ese no está firmado. El del 2007 sí, sí está firmado, pero incluso pues, eso lo respetaron. No, sí se ha respetado en periodos anteriores de reconocer, porque lo que está negociado en eso es que se reconozca porcentualmente, o sea, no que se reconozca como un monto absoluto, como están haciendo ahora, sino que se reconociera el porcentaje de la inflación, y eso en cierta medida se ha venido respetando. El problema es que ahora lo están variando y están poniendo un monto absoluto, o sea, 5.000 colones y nada más. En cambio, la posibilidad de que se aplique porcentualmente le da opción a los trabajadores de tener un ingreso un poco más considerable. ¿Qué tan cierto, Walter, es el argumento del gobierno cuando dice o acepta que los 5.000 es simplemente un monto, porque ustedes tienen otros plus que se les suman? Entonces al final el aumento se multiplica. Bueno, eso es cierto, que hay dedicación exclusiva, hay carrera profesional, hay otras cosas, pero normalmente esos plus el que lo recibe es el sector profesional, pero aparte de eso el sector profesional también paga renta. Entonces el sector profesional le pagan una cantidad por ese plus, pero de ahí mismo le rebajan de un 10 a un 15%, dependiendo del ingreso que usted tiene, igual como lo paga cualquier empresario que tiene que pagar después de cierto monto. Nosotros, digamos, en el caso del sector profesional, dependiendo del monto de salario que reciba, paga un 15%, que si usted le suma las cargas sociales, se le van a cerca de un 25%, que le rebajan de una sola vez. Y si además de eso usted considera que en el momento que le pagan ya han pasado 4, 5, 20 aumentos más que ha aplicado el gobierno, prácticamente no está recibiendo nada. O sea, esos plus no son verídicos, porque normalmente cuando ya usted recibe el incremento salarial, el reajuste que se lo van pagando por ahí de febrero o marzo, ya el gobierno le ha aprobado una gran cantidad de aumentos al sector empresarial. Entonces prácticamente ya usted desde el principio de año entra perdiendo. O sea, más bien pierde capacidad adquisitiva en los primeros 3-4 meses antes de que le paguen ese monto que el gobierno le ofrece. No, Walter, ¿por qué en este tipo de luchas que interesan a los gremios del sector público y hasta los privados, porque los sindicatos, que son muchos y todos sabores y colores en este país, no se han unido una gran federación, una cámara o qué sé yo, lo que pueda hacer para tener ideas conjuntas? Aquí hubo un momento que había huelga de médicos, huelga de taxistas, huelga de tráficos, todo el mundo se alzó en huelga.
pero no había un liderazgo. Pero Pepe, también eso es un síntoma de lo mal que está la organización y la sociedad, el gobierno. Efectivamente, don Fernando, está muy disperso, entonces la lucha se dispara por varios sectores. ¿Por qué no se unen? ¿Por qué no sacan un documento? Bueno, yo digo que ese es el reflejo de lo que se vive a nivel social. Usted encuentra, por ejemplo, que el movimiento cooperativo tiene como 4 federaciones. Encuentra que el movimiento solidarista tiene como 4 federaciones también. Igual pasa en el movimiento sindical. Incluso vea ahora lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Los partidos políticos no se pueden poner de acuerdo. Y ahora más bien se está hablando incluso de una ruptura posiblemente hasta de cara a las elecciones del 1 de mayo. El problema es que yo digo que en todo grupo social, usted lo encuentra en todo grupo social, siempre hay divergencias. Y son comunes las divergencias, y muchas veces ese nivel de divergencia, esas divergencias llegan a un nivel que no permiten que la gente se pueda unir en una misma causa. Y es que todo el mundo pelea por sus propios intereses. Sí, los educadores por lo suyo, los bomberos por lo suyo, el IDA por lo de ellos. Claro, y es que normalmente hay que ser claro, también dentro de las agrupaciones sindicales hay diferentes tendencias. Hay gente que tiene simpatía con Liberación Nacional, hay gente que tiene simpatía con la Unidad, hay gente que tiene simpatía con la izquierda, hay gente que es del PAC. Entonces también esas diferencias de ideológicas se reflejan en la forma de actuar del movimiento sindical, igual como se refleja a nivel social. Usted encuentra, yo trabajo en el IDA y yo muchas veces voy a asentamientos donde es muy marcada la división que se da en el asentamiento, y no por cuestiones propias del asentamiento, sino por cuestiones de carácter estrictamente político, porque hay uno que simpatiza más con la Unidad, otro con Liberación, porque quieren llevar un delegado. O sea, yo pienso que eso es parte de la dinámica normal de la sociedad. El problema que tenemos en este momento, yo diría, es que tal vez lo que no ha existido es como un planteamiento de convergencia, un pliego que nos unifique en torno a determinadas reivindicaciones. Aunque yo creo que ahora he sentido de que hay como mayor conciencia en algunos grupos de que tenemos que hacer algo más allá de simplemente un planteamiento salarial. O sea, hay que pensar. En el caso de la ANEP, nosotros hicimos un planteamiento sobre el tema fiscal, que dicho sea de paso, no nos han dado mucha importancia, pero nosotros hemos creído de que ya no solamente se tiene que decir no por decir no. Al momento que se diga no, hay que tener una propuesta alternativa, y en eso la ANEP ha venido planteando varias propuestas: la Tercera República, otros planteamientos que hicieron. Ahora sí es un planteamiento sobre el tema fiscal. O sea, nosotros hemos venido haciendo propuestas. El problema es que muchas veces esa propuesta no tiene receptividad en el gobierno y en otros grupos. Pero vea qué interesante, don Walter, usted acaba de mencionar la Tercera República. Es un tema que ya habíamos conversado antes con don Claudio, la necesidad de Costa Rica de transformarse, claro, por medio de una constituyente o por medio de una transformación total. Eso es un tema interesante. Exactamente. Bueno, hemos venido trabajando en eso. Amigos, estamos esta noche compartiendo con don Walter Quesada a través de la señal digital de Belén Digital, www.belen.net. Belendigital.net. Si usted desea hacer alguna consulta, quiere participar en este programa, para nosotros es un gusto saber qué está usted pensando, cuál es su opinión. Así es que lo puede hacer a través de Facebook como Belén Digital espacio Belén. ¿Cierto, o también Fernando? lo pueden hacer desde la página belendigital.net, porque hay un acceso para que la gente pueda participar si son usuarios de Facebook, y otro por si no son usuarios de Facebook, porque hay gente que no tiene Facebook. Entonces ahí hay un acceso para que puedan dejar también sus comentarios. Importante también recordarle a toda la audiencia que el próximo lunes vamos a tener a don Fernando Berrocal en este mismo horario. Posteriormente vamos a estar los viernes de 6 a 7 de la noche con el Florense TV aquí a través de www.belendigital.net. Otra necesidad que hemos descubierto, amigo televidente, es que aparte de este tipo de programas que forman opinión, la gerencia de Belén Digital y junto al Florense ha querido poner a su disposición un nuevo programa. Se llamará o está planeado que sea la revista El Florense, donde trataremos temas con abogados, psicólogos, doctores, invitados para ayudarle a usted a mejorar la calidad de vida.
El horario de este programa se lo vamos a estar dando a conocer en próximas fechas, pero ya está el primer invitado, que va a ser don Walter Zavala, donde hablaremos temas legales que a usted le pueden interesar. ¿No era Juan Rafael Zavala? Juan Rafael Zavala, sí. Juan Rafael Zavala. Walter Zavala es un político herediano porque muchos lo deben de conocer. Sí. Él quiere ser No, es diputado. que el invitado es don Walter, entonces ahí... Sí. Bueno, antes de continuar con un tema que nos interesa muchísimo sobre la provincia y el trabajo de la ANEP, una última pregunta, don Walter. Se habla de una huelga, los gremios están reunidos con la señora presidenta y pareciera que no va a salir humo blanco, pero ¿qué tanta fuerza tendría o cuál sería la respuesta de los agremiados para una huelga general después de ver el ridículo que se hizo con la huelga de médicos, donde prácticamente fueron solos a una huelga que tuvieron que ceder, la verdad, porque sabía el gobierno que llevaba las de ganar? Bueno, yo creo que la huelga de los médicos tiene una particularidad, es que los médicos siempre han sido vistos como un sector muy gremialista. Los médicos normalmente no participan en lo que son los movimientos de otros sectores de trabajadores, y eso incide mucho también en la respuesta que ellos tuvieron, porque la gente cuando se identifica con un movimiento y ve que realmente es un movimiento que lo están impulsando personas que han estado siempre comprometidas con el movimiento social, normalmente hay una respuesta, pero en este caso los médicos es un sector que dentro del mismo movimiento sindical siempre se han visto como gente con una casa aparte, ¿verdad? Y eso, yo pienso que eso en cierta medida no calzan los médicos, sí, con la media común. Bueno, yo diría que sí calzan, pero digamos el planteamiento, la forma en que ellos han manejado la organización. Es un sector muy delicado, digo, en el sentido de que la atención al paciente es sumamente delicada. Claro. Habrían vidas en juego. Sí, y eso también lo manejan muy bien los medios de comunicación, ¿verdad? Los medios de comunicación normalmente hacen énfasis en esos aspectos que no son bien recibidos por la sociedad. Y aparte de eso, pues ellos incluso ni siquiera generaron en ese momento las condiciones para poder concientizar al demás movimiento, a las demás organizaciones del movimiento sindical de que realmente había una necesidad y que teníamos que caminar por ese lado. Entonces yo creo que ellos iniciaron un poco aislados el movimiento, y cuando quisieron ampliarlo hacia otras organizaciones del movimiento sindical, ya se les había pasado el tiempo tal vez para hacer ese tipo generar ese tipo de conciencia en los otros sectores. Pero yo creo que en este momento sí hay condiciones como para hacer un movimiento un poco más fuerte que ese, porque en este momento se está hablando de otra cosa, están hablando del bolsillo de los costarricenses, estamos hablando de que, como se lo decía Pepe al principio, 165 colones no alcanzan ni para pagar el pasaje. Estamos hablando de la parte que más le duele a la gente, que es el ingreso económico. Entonces yo creo que esta situación podría generar un movimiento más significativo que el que se dio con el caso de los médicos, porque eso involucra no solamente un sector en particular, involucra a todo el trabajador del Estado costarricense, que estamos hablando de cerca de 165. ¿Estamos hablando de una huelga parcial o indefinida? Bueno, es que en realidad en este momento esa es una discusión que tenemos que dar con los trabajadores. Por el momento lo que se está planteando es una huelga, pero la característica de esa huelga tiene que discutirse, porque no se puede plantear de hoy a mañana, sino que hay que discutir un poco cuál va a ser la estrategia y cuál va a ser el impacto que podría tener ese movimiento. Y tenemos que hablar si vamos a hablar, porque si vamos a plantear únicamente el tema de los 5.000 colones, porque también el tema de los 5.000 colones es un tema muy específico, pero hay temas que van más allá de los 5.000 colones. Estamos hablando del problema fiscal, que eso es un tema que involucra prácticamente a toda la sociedad costarricense. Podemos estar hablando digamos de otros temas, que sería un poco lo que le corresponde hacer el país, y que nosotros venimos planteando, que es una revolución tributaria, o sea, una revolución tributaria que va más allá únicamente de plantear pequeños parches por aquí o por allá, sino ir
ya a un planteamiento más estratégico, más de largo plazo. Don Walter, antes de ir al corte, se está desmantelando el sindicato en Limón, un sindicato al que todo gobierno le tenía miedo, ahora parece que ha perdido fuerza. ¿Está al final de sus días este gran gremio en la provincia de Limón? Bueno, yo creo que no, más bien el sindicalismo en Limón ha tenido grandes éxitos ahora con lo de la privatización de los puertos y otras luchas que ellos han ganado. Incluso ahora en la huelga que en el movimiento que se hizo de un día de los 5.000 colones, los muelles estuvieron paralizados durante todo el día. O sea, en realidad yo creo que no ha perdido tanta fuerza, han querido golpearlo, pero en realidad no han logrado el objetivo. De yo hecho, creo que quisieron desbancar al sindicato de Jandeva, ¿no? Bueno, sí, eso quisieron hacer. Igual me pasó a mí en el año 96 cuando hicieron la reestructuración en el IDA. Dentro del mismo sector de la administración, muchas veces forman esos grupos para tratar de desbancarlo a uno, pero es la gente la que dice el si se puede sindicato a hacer. la sombra le llaman eso. Ajá, exactamente. Pepe, vamos a un corte antes de continuar. Vamos a un pequeño corte comercial aquí en www.belendigital.net. Este es el Florense TV, ya regresamos. Está usted viendo el Florense TV, presentado por belendigital.net y Grupo Informativo El Florense. Vamos a un breve corte comercial y ya regresamos. Los mejores bolsos, accesorios y mucho más para esta temporada y para los hombres que también quieren consentir a su mujer. Muy cerca de su casa está su centro comercial La Ribera, con los comercios más especializados en restaurantes, bancarios, supermercado, librería, boutiques, paquetería, tiendas y entretenimiento infantil. Además de servicio en salud como farmacia, clínicas estéticas y dentales y óptica, amplio parqueo y alta seguridad. Visítenos, Centro Comercial La Ribera, 2 kilómetros al oeste del Hotel Marriott en Belén. Teléfono 2239-5005. Les hago una invitación para que conozcan nuestras instalaciones de gimnasia artística aquí en Belén. Contamos con un gimnasio totalmente equipado, donde ofrecemos cursos para niños de todas las edades, desde los 3 meses hasta adultos. Está dirigido para niños y niñas. Tenemos cursos todos los días, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ahora en enero vamos a tener un curso de verano, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 10 de la mañana. Los invito para que vengan a pedir información aquí. Estamos ubicados al costado este del Polideportivo de Belén. Nosotros como empresa nos a medida del gusto del cliente. Tenemos línea de sillería, muebles en madera, melamina, muebles en metal, panelería. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina, con muy buenos precios y grandes descuentos. Estamos ubicados en Paseo Colón, contiguo al Centro Colón. Y tenemos las oficinas y fábrica en San Antonio de Belén, de la antigua Comanía, 50 metros norte. Nuestros teléfonos 2293-6317 o 2255-1623. Continuamos, amigos. Para aquellos que están recién sintonizándonos, les damos la bienvenida y les agradecemos enormemente el que nos acompañen en el Florense TV. Hoy lunes a las 8 de la noche y el próximo lunes también a las 8 con don Fernando Berrocal, precandidato del Partido Liberación Nacional. Después hemos tomado la decisión de pasar el horario a los viernes de 6 a 7. También
queremos recordarles que ya pueden ver la edición digital del Florense, del periódico El Florense, a través de internet. La dirección está en los muros de El Florense, de Belén Digital y de Belén Opina. Ahí le dan clic y ustedes pueden ver la edición en un formato muy bonito, porque el periódico en papel pues ya se nos terminó, así es que recurran a esta dirección y pronto vamos a tener nuevamente nuestra página www.elflorense.com. También queremos invitarlos rápidamente, antes de continuar con nuestro invitado el día de hoy, a escuchar mañana por Radio Victoria a el padre Fernando Oldemar Rodríguez Campos, vicario de la parroquia de San Antonio de Belén. Don Oldemar, que ahorita lo tuvimos en el programa anterior, y aprovechamos para abrirle un espacio en la agenda y hablamos en el Florense Radio sobre la Cuaresma, algo importantísimo, por qué se celebra y por qué se celebran estas fechas también. Tenemos muchísimas preguntas y el padre nos va a acompañar mañana 4 de la tarde por Radio Victoria. Y va a ser desde la Casa Cural. Desde la Casa Cural. Desde la Casa Cural de San Antonio de Belén. Muy interesante. Pueden desde ya escribirnos en el muro de Belén Digital, en el muro del Florense, cualquier pregunta que ustedes tengan para el programa del día de mañana. Recuérdenlo, 4 de la tarde, 1180M, Radio Victoria, el Florense Radio. Bueno, tenemos con nosotros a Luis Zárate, periodista del Grupo Informativo del Florense, que se nos une para esta segunda parte del programa del día de hoy, que estamos compartiendo con don Walter Quesada, que es secretario adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANED. Buenas noches, Luis. Gracias, Alberto, un placer estar acá nuevamente y compartir con todos ustedes allá en sus casitas. Espero que les esté gustando el programa, porque realmente estamos tocando un tema muy interesante: sindicatos y todo lo que son organizaciones pues de trabajadores. Mucha gente pensaría que por estar en un sindicato, Alberto, el empleado está protegido de una u otra forma, pero resulta que no, porque tenemos el conocimiento acá en el Florense de que existe actualmente una persecución en la Municipalidad de Heredia a un sindicalista. Y es que para ponerlos en contexto, le decíamos a Walter que nosotros en el Florense preguntamos lo que tengamos. Y por eso Luis interviene en la segunda parte del programa, porque precisamente hoy en la tarde nos llega documentación de parte de un funcionario de la Municipalidad de Heredia, que es representante de la ANEP, yo no sé cómo le llaman al jefe de la ANEP ahí. Presidente seccional. Ok, donde él pues se queja no solo de una persecución sindical, sino también del poco apoyo que la ANEP le da en estos casos. Inclusive hay una carta dentro de esta documentación que tenemos, que la verdad no hemos tenido tiempo de estudiarla, donde el alcalde de Heredia dice: al que no le guste, que se vaya. O sea, una prepotencia, una barbaridad increíble. Y bueno, Luis se quedó un poco por fuera del programa en la primera parte para por lo menos leer un poquito la documentación y pues que usted, don Walter, nos dé una explicación sobre lo que está pasando. Walter, yo quisiera, antes de entrar con esa documentación, a que usted nos explique por qué esa persecución muchas veces a los sindicalistas. Bueno, es que en este país el que denuncia siempre tiene persecución, y yo eso lo puedo decir por experiencia propia, porque yo sufrí en el año 96 el despido de la institución donde yo laboro, el Instituto de Desarrollo Agrario, y fue precisamente por hacer denuncias de lo que estaba pasando en el IDA, que salió posteriormente en el año 2000 las mismas denuncias, y en el año 2006 volvió a salir exactamente lo mismo. Entonces, cuando uno hace denuncias, normalmente termina denunciado. Ahora estábamos hablando aquí al ingresar al programa de que hace unos 2 años yo denuncié que en el IDA se perdieron unas computadoras y unas cámaras que tenían en ese momento a nombre de la gerente general, y que ahorita es diputada de la Asamblea Legislativa, doña Lisa Borío, y por esa razón tengo una demanda penal en este momento en los tribunales. Entonces, precisamente por eso es que la mayor parte de la gente en este país no se anima a denunciar, porque cada vez que usted denuncia, al final termina denunciado, y normalmente
en vez de procesar a la persona que comete el ilícito o el error, el que procesan es al que hace la denuncia de la situación. Entonces, el hecho de que se está dando una situación de persecución ahí, yo digo que no es aislado, porque en la mayor parte de las instituciones, cuando se comienzan a dar ese tipo de denuncias y de gestiones que hacemos para averiguar situaciones que podrían ser anómalos en algunos lugares, eso se revierte en contra del dirigente y es muy normal que haya persecución. Nosotros ahora en estos días tuvimos que intervenir ante el presidente ejecutivo del INSS para que reinstalaran un dirigente que fue despedido hace más o menos año y medio, y precisamente se despidió también por hacer labor sindical. Entonces eso es como más bien como que no le extraña a uno, cada vez que uno hace algún tipo de denuncia termina en esos errores, Walter, nos cuestan millones a los costarricenses. Tengo entendido que en el IDA un funcionario fue despedido y ahora debemos los costarricenses pagar más de 150 millones de colones. Así es, después de 15 años, bueno, fue en el año 96, después de 16 años, los tribunales le dieron la razón a él y ahora en este momento la institución tiene que pagar cerca de 150 millones. Pero eso es un caso, porque en realidad los cálculos que nosotros tenemos es que a raíz del proceso de reestructuración que se dio en ese momento, la institución ha tenido que pagar cerca de 500 millones de colones a diferentes funcionarios que han ganado juicios en los tribunales. Entonces, esto que se da en la Municipalidad de Heredia no es nada raro, o sea, es parte de la normalidad del dirigente, podríamos decir, pero no de cualquier dirigente, porque dirigentes hay de todos. Hay dirigentes que prefieren callar y no decir nada, pero el dirigente que normalmente hace las denuncias y cuestiona, es muy lógico que se vea envuelto en este tipo de situaciones. Aquí hay algo interesante, Alberto, que yo quisiera retomar, aprovechando que Walter está aquí con nosotros, es lo siguiente: las leyes de Costa Rica estipulan que los sindicatos no son prohibidos. A nivel público, a nivel privado, usted puede formar su propio sindicato. Esto lo digo por la gente que nos está viendo y que tal vez trabaja en empresas privadas. Cuando yo he tenido la oportunidad de trabajar en una empresa privada, y dentro de la empresa privada, en la palabra sindicato está prohibida, completamente prohibida. Dios guarde decir eso. Entonces yo me pregunto, Walter, cuando nosotros estamos dentro de una empresa privada y se nos está pasando por encima varias leyes o varios derechos del trabajador, y en esa empresa no se puede poner un sindicato como tal, ¿qué debería hacer el trabajador para que defienda sus derechos? ¿Se acude a la APSE? ¿Cómo se contactan con ustedes? ¿Por qué medio se puede defender ante este abuso, ante que le pasen las leyes por encima? Bueno, nosotros nosotros tenemos en este momento experiencia de trabajadores que están despedidos, dirigentes sindicales. Uno de esos es ¿Del sector privado o privado? Del sector privado. Normalmente la mayor parte de despidos se dan en el sector privado. Ahorita tenemos un dirigente de una piñera de la zona norte que tienen una seccional de ANEP ahí, que él fue despedido precisamente después de formar la seccional. Tenemos también una persona aquí en la línea la 400, un compañero que fue despedido y que en este momento está en un proceso judicial. Y en realidad impulsar sindicatos en el sector privado es lo más difícil que hay en este país. O sea, aquí prácticamente hablar de sindicalismo en el sector privado es hablar de despidos y hablar de persecución y hablar de una serie de situaciones. Incluso nosotros tenemos relación con compañeros de las bananeras que son dirigentes sindicales que trabajan ahí, y ahí todavía existen las listas negras. Si usted es sindicalista ya no le dan trabajo a ninguna otra empresa. Entonces aquí hablar del sector privado y del movimiento sindical ahí es prácticamente hablar de algo que prácticamente no existe. Pero también ahí hay un factor importante, don Walter. Veamos el asunto desde el lado del empresario. El temor tan terrible al sindicato, a paralizaciones en la empresa. La solución la encuentra muy fácil: despedir al trabajador que está hablando o que quiere participar. Y por otro lado, le dan dinero y estimulan a las asociaciones solidaristas. Entonces, también hay que analizar eso, no sé, me parece. Sí, pero ahí hay una contradicción, digamos, del sector empresarial, una contradicción, porque los empresarios se agrupan en cámaras, y las cámaras son los sindicatos de los empresarios. Desde ahí ellos reivindican sus derechos, sí, como agremiados a una cámara o a un sindicato de empresarios, pero no le dan oportunidad al trabajador de poder hacer lo mismo desde su posición de trabajador,
que es una posición en cierta medida de indefensión frente a lo que hace normalmente ese grupo de empresarios. Entonces, y además de eso, la formación de sindicatos no solamente está garantizado en la Constitución, en el Código de Trabajo, sino que también está considerado como un derecho humano fundamental. O sea, se está violentando prácticamente en Costa Rica un derecho humano al no permitirle a las personas que se puedan organizar en sindicatos para defender sus derechos. Habría que entonces analizar el Código de Trabajo, a ver si da protección a los sindicatos, específicamente a un nivel tal como el que se le dan a las señoras embarazadas. Sí, pero eso no existe porque... Por eso te digo, o sea, esa sería la posibilidad para poder paliar un poco el asunto, pero no existe. Claro, imagínese usted que en este momento, por ejemplo, en el Código de Trabajo se establece una serie de normativas para que el trabajador pueda formar un sindicato, pero normalmente cuando ya el trabajador tiene la oportunidad de formar el sindicato ya está despedido, y además de eso no existen mecanismos para que el trabajador pueda ser reinstalado de manera rápida. Hasta ahora tal vez con los tribunales contenciosos eso se podría evitar, pero donde realmente está la normativa para evitar de que se den ese tipo de situaciones y que haya más protección es en la reforma procesal laboral, que en este momento está en discusión en la Asamblea Legislativa, que es la que le da un poco más de herramientas al trabajador o al dirigente para que se pueda defender de ese tipo de represalias por parte de los empleadores. Y lo curioso de esto, sin querer congraciarme con lo que dice Walter, es que las cámaras, y nosotros lo cuestionábamos a la diputada Yolanda Acuña en una entrevista que tuvimos con ella, las cámaras van a la Asamblea Legislativa, pelean para que los autos no tengan impuestos, para que sean exonerados ciertas cosas, y normalmente salen con las peticiones debajo del brazo, mientras que el trabajador común y corriente tiene que hacer grandes movilizaciones, y aún así cuando las logran hacer les echan los policías y no logran que el gobierno les dé más de 5.000 colones, que a todas luces es totalmente ilegal. Máxime cuando lo comparamos, Luis, con el aumentazo de sueldo que se hizo el señor alcalde de Heredia de más de 1,5 millones de colones de un solo tiro. Y justamente, Alberto, fue a esa instancia en donde se empezó la persecución a este funcionario. Fue a la instancia de la alcaldía donde se giró las órdenes de investigar eso. Entonces, como que vemos acá, Walter, que el poder político muchas veces trata de aplacar esa voz de denuncia. Bueno, siempre la dirigencia sindical es una piedra en el zapato. Es incómodo. Porque, bueno, es feo hablar uno de las experiencias que uno tiene, pero los que estamos metidos en esto no es la primera vez ni va a ser la última. O sea, siempre vamos a estar metidos ahí, digamos, en la zona de conflicto. Siempre estamos metidos en la zona de conflicto porque precisamente los políticos lo que llegan a las instituciones es aprovecharse de las instituciones. Y yo siempre le digo a la gente, vea, el político llega, reestructura una institución y siempre la deja peor. O sea, siempre que hace una reestructuración la deja peor. Y siempre que llega un político, entra y cree que la institución es de él. Y entonces comienza a malgastar los recursos, comienza a meter familiares, comienza a meter amigos, comienzan a hacer campaña política, y usted los ve de que utilizan los recursos. Yo siempre le digo a la gente, es que o sea, los políticos no tienen problema, ellos hacen las campañas políticas de las mismas instituciones, con los recursos de la institución, van, inauguran, salen en el periódico, salen aquí, salen allá. ¿Y con qué lo hacen? Con recursos de la institución. De ahí es donde promueven su campaña, desde ahí es la plataforma, que precisamente es otro de los temas que me tiene a mí en demanda penal en este momento, de doña Ani Saborío, que yo dije que ella había utilizado el IDA como plataforma, como trampolín para llegar a la Asamblea Legislativa. Y ahí no es ese caso, son 8 diputados que han salido del IDA para ir a la Asamblea Legislativa. Entonces es una institución que le facilita mucho a los políticos hacer ese tipo de cosas, y yo creo que eso mismo pasa en la mayor parte de instituciones del sector público. En el momento que le quitan el papel a los técnicos y lo asumen los políticos, en ese momento las instituciones van en decadencia, porque lo que se hace es con otro interés, y normalmente son intereses muy personales o intereses partidistas, y no son intereses de la sociedad costarricense o del pueblo costarricense. Ahora, Walter, pero entonces, ¿cuál sería la idea de que las personas se afilien a un sindicato cuando no reciben protección o ayuda de parte del mismo, cuando son atacados o perseguidos, como en el caso que estamos mencionando?
Bueno, yo creo que tal vez es que el compañero no ha canalizado eso hacia la ANEP, porque sinceramente yo hasta ahora, yo estoy en la Junta Directiva Nacional y hasta ahora escucho el problema. En ningún momento ahí a la Junta Directiva no ha llegado un planteamiento del dirigente de que está en un problema en la Municipalidad de Heredia, pero en el momento que él lo plantea ahí, lo lleve a la Junta Directiva o se lo haga saber a alguna persona de la organización, téngalo seguro de que se le va a atender. Incluso yo ahora me voy a hacer eco de él en la próxima reunión para plantear el problema que él tiene, pero formalmente no se ha planteado. Incluso ya hay unas reuniones seccionales ahora, el 15 de este mes, donde él incluso puede ir y plantear su problema, y yo estoy seguro que ahí se le va a atender. Y yo le digo también, es que desgraciadamente tengo que referirme a la experiencia mía. En el momento que yo estuve despedido del IDA, a mí el que me mantuvo prácticamente vigente y me mantuvo vivo dentro del movimiento sindical fue la ANEP, que me permitió un contrato para que yo pudiera estar medio tiempo en la ANEP y medio tiempo en la institución. De lo contrario hubiera tenido que ver qué hago y buscar otras formas para ganarme la vida. Pero la ANEP fue la que me dio la mano para poderle ayudar. Incluso la ANEP en este momento tiene un fondo de subsidio que lo que hace es precisamente ayudar al dirigente despedido. Por ejemplo, este compañero del INSS, la ANEP le daba una ayuda económica mensual, y cuando ya ellos ganan su juicio, entonces se comprometen a devolverlo. Es una forma de garantizarle al dirigente de que él va a tener una protección, de que no va a quedar la familia sin comer, y que va a tener la oportunidad de, por lo menos mientras consigue trabajo, tener un ingreso para garantizarle sustento a la familia. Entonces yo creo que posiblemente este compañero no se ha acercado, no ha buscado los canales para dar a conocer el problema. Y la otra cosa es que también ahí hay un promotor, ¿verdad? Y seguramente no se lo ha hecho saber al promotor, porque si no se ha discutido este tema, no se ha tenido conocimiento de la ANEP, es porque él no ha buscado los canales para darlos a conocer. Ahora, Walter, tengo una pregunta, no quiero dejar pasar la ocasión. En la última reunión que tuvieron con Laura Chinchilla, ustedes mencionaron que iban a consultar las bases. Y he escuchado ahí de colegas periodistas la pregunta de qué son las bases y cómo se consultan. Sí, normalmente cuando se hacen las consultas a nivel de presidentes de seccional. Entonces, cuando usted hay un planteamiento como lo que hace usted es preguntarle a la gente qué opina de la propuesta que están haciendo. Y en el caso mío, yo por ejemplo en el IDA yo trasladé la propuesta no solamente a los afiliados de ANEP, sino a todos los trabajadores. ¿Eso se hace por medio de qué? ¿Un correo electrónico? Se hace por un correo electrónico. Muchas veces, por ejemplo, nosotros tenemos la reunión de seccionales ahora el 15, entonces en la reunión de seccionales ese va a ser uno de los temas, pero ya se hizo una reunión previa hace como 8 días, este viernes hizo 8 días, donde se le consultó a los dirigentes, se les presentó la propuesta y se les consultó qué opinión tenían sobre la propuesta. Y ellos externaron una opinión, pero además de eso, esto se consulta a través de diferentes mecanismos. Normalmente ahora es muy utilizado el correo electrónico, todos tenemos acceso al correo electrónico, se manda la propuesta y se le pregunta a las personas qué opinan sobre la propuesta que hace el gobierno. En este caso, eso ha sido masivo, o sea, la gente está en contra de eso, definitivamente. Ahora, Walter, ¿cuántos son los afiliados, manejamos este dato, que cuenta actualmente la APSE? La ANEP tiene en este momento cerca de 11.000 afiliados. ¿Es la fuerza sindical más grande de este país? Bueno, no es la más grande, pero sí es de las más grandes, porque hay los gremios de educadores, sobre todo la ANDE, es un poquito más fuerte. ¿Y de esas 11.000 personas son en su totalidad funcionarios públicos o habrá uno que otro afiliado de la empresa privada? No, nosotros tenemos afiliación de la empresa privada, tenemos afiliaciones en las piñeras, tenemos afiliaciones en las empresas de autobuses, tenemos afiliaciones algunos de la seguridad privada, hay una seccional de payasos en la ANEP, o sea, hay otras personas que trabajan en la empresa privada y que son afiliadas a la organización. Si un empleado privado quiere formar un sindicato, ¿a dónde tiene que llamar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué página web tiene que visitar? Bueno, si quiere formar un sindicato, yo creo que cualquier organización que de movimiento sindical le puede dar asesoría sobre la forma en que se puede impulsar este tipo de organización. Y si tiene
interés en hacerlo a través de ANEP, nosotros también, cuando alguna persona llegue y consulta, estamos dispuestos a darles la asesoría. Ahora, también hay que, digamos, hay que ver muy bien, porque hay mucha gente que llega a la ANEP a pedir asesoría, pero ahí después quiere que le lleven los casos sin ser afiliado, ¿verdad? Y normalmente si una persona llega y quiere que yo le lleve un caso sin ser afiliado, la mayor parte de la gente va a estar en contra, porque todo el mundo paga la cuota para que le den una atención, y posiblemente le vamos a quitar la atención a una persona que es afiliada perdón, a una persona que no es afiliada para quitárselo a una persona que es afiliada a la organización. Con respecto a la provincia de Heredia, aquí en Heredia, ¿cuál es el sindicato que usted tiene conocimiento que sea más fuerte? Bueno, es que en Heredia en realidad lo que hay son seccionales de organizaciones. Nosotros tenemos seccional en el Hospital de Heredia, tenemos seccional en la Universidad Nacional, tenemos seccional en la Municipalidad en la Municipalidad de Heredia. O sea, tenemos más que todo como apéndices, digamos, de la ANEP, pero sindicatos fuertes aquí en Heredia, como que sean independientes, prácticamente no conozco muchos. Y hay una pregunta interesante que ronda también en el ambiente nacional. ¿Está en crisis el sindicalismo nacional actualmente? Bueno, yo diría que está en crisis todo lo que es la organización social, porque usted encuentra, y bueno, cuando uno va a las asambleas, normalmente uno encuentra como una resistencia de la gente a integrar los cuerpos directivos, y no lo digo en el movimiento sindical, yo también soy dirigente cooperativo, y usted encuentra que usted va a cualquier asamblea y que dice toda la gente que queden los mismos. Okay. Entonces la gente como que no tiene interés de asumir compromiso. Usted va a una organización comunal, es lo mismo, o a una organización de cualquier índole, la gente no quiere participar. Hay una gran falta de dirigencia en todos los niveles. Sí, en todos los niveles. Sí, en realidad hay carencia de gente que quiera asumir responsabilidades. Todo el mundo, y yo digo que en parte es como también parte, eso es como una parte de la psique, es parte de la idiosincrasia costarricense, que siempre queremos que los demás digan para no decir nosotros. Y yo como dirigente sindical, muchas veces la gente llega y me dice: Walter, está pasando esto y esto y esto y esto. Y le digo: bueno, pero dígalo. No, es que yo quiero que lo diga usted porque yo no lo quiero decir, yo no me quiero meter en enredos, ¿verdad? Incluso en el mismo trabajo que yo tengo, que es de Contralor de Servicios en el IDA, mucha gente llama para poner una denuncia y le digo: ¿el nombre? No, yo el nombre no lo doy, está loco, ¿cómo me voy a meter en un enredo? Entonces es parte, digamos, como una tendencia de que la gente no quiere asumir responsabilidades. Todo el mundo quiere que las responsabilidades las asuman otras personas, pero no asumirlas nosotros. Ahora, Walter, Alberto, que nos queda poco tiempo, ¿verdad? Yo quisiera, antes de terminar, la siguiente pregunta: ¿qué es lo que viene para la lucha sindical en la APSI? La ANEP. Bueno, yo creo que lo que viene ahorita son los temas de índole nacional, más que todo el tema fiscal. Yo creo que ese es un tema que es muy importante. Hay otro tema que es importante, que es la privatización de la electricidad, la privatización del agua, o sea, servicios que son esenciales para el pueblo costarricense, y que hay grupos de poder que quieren que pasen a manos privadas, y que yo creo que son de los grandes retos que tenemos en el movimiento, no solamente sindical, sino en el movimiento social. Porque también hay que decir esto: muchas veces la gente cree que el único que tiene que reclamar son los sindicatos. No, hay montones de organizaciones en este país que tenemos que reclamar por lo que está pasando en Costa Rica, no solamente los sindicatos. Y cuando un sindicato llama a las calles a manifestarse, entender que no solo es un llamado a los afiliados, sino es un llamado al público general, que acuerpe a esos afiliados. Exactamente, sí, no, por eso es importante también que las reivindicaciones vayan más allá de lo económico, porque en realidad el pueblo costarricense muchas veces no se apunta a un movimiento porque es un movimiento que es muy particular de un grupo, o que beneficia solamente a un sector de la población. Y ahí los médicos, ponemos ejemplo. Bueno, sí, el de los médicos es uno, pero se han dado muchos movimientos que son como muy particulares y que la gente no está dispuesta a responder. Don Walter, una pregunta directa. Usted, como dirigente de la ANEP y que tiene el pulso nacional en los sindicatos, hay negociaciones en este momento, está en estira y encoge. Del 1 al 10, ¿cuántas posibilidades tiene Costa Rica de entrar a una huelga? Bueno, yo diría que eso está en correspondencia con la respuesta que da el gobierno, pero si el gobierno no da una respuesta satisfactoria, yo diría que estamos como en un 8 por lo menos, ¿verdad?
porque realmente, y además de eso, de que yo lo he dicho en otros medios, de que el gobierno tiene que tomar en cuenta primero el nivel de deterioro que tiene la imagen de la Presidenta de la República, que ha venido muy a menos en los últimos tiempos. Después de que hay movimientos muy fuertes recientes que tuvieron mucho eco en la sociedad costarricense, como el de los motociclistas, la imprenta nacional y otros movimientos que le generaron un deterioro de la imagen del gobierno, y entrar a un nuevo año con un movimiento como el que se perfila no es nada conveniente para el gobierno. Amigos, estamos llegando al final del programa del día de hoy, pero lo prometido es deuda. Así es. Así es que, don Walter, una retahíla. Vamos a ir con una retahíla. Yo no sé si yo conozco varias y muy buenas, pero si alguien tiene alguna sugerencia de alguna conocida, don Walter, pero yo siempre me ha encantado, y aprovechando que estamos en una locación donde las damas les gusta exhibir sus buenos cuerpos, como es aquí a la par del balneario, hay una de la silicona que es bárbara, ¿verdad? Ah, sí, claro. Bueno, podemos echar esa, yo echar una de política, un poco más dura, pero no importa. Es así, las personas quieren lucir tan guapas y hermosas que hacen muchas cosas que las echan a perder. En vez de agradecer lo que les puso el Señor, van donde el doctor a cambiarse la figura, se reducen la cintura, se aumentan las pechugas, se quitan las arrugas y se tiran el pellejo. No quieren que el espejo les diga la verdad, pero en realidad no se puede evitar. Se pueden operar y ponerse siliconas, pero el tiempo no perdona. En algún momento esos pechos suculentos y esas nalgas apretadas se van a poner aguadas y carentes de firmeza, y toda esa belleza y esa vanidad van a tener que ser producto de la edad. Bueno, señores, ahí lo tenían. Ya lo escucharon. Ahí lo tenían, lo prometido es deuda. Don Walter Quesada, dirigente sindical, coplero, muy reconocido, que por cierto hay un libro que se llama Bombas y Retahilas, editada por el Grupo Informativo El Florense, que lo pueden adquirir llamando al 2265-6168. Un libro que trae bombas y todo, que les puede servir para la escuela. Mira, perdón y abusándome, ¿qué tal si don Walter nos da unos cuantos ejemplares y hacemos un concurso y lo entregamos con un programa en vivo en donde venga don Walter a este tema? Yo creo que sí, es totalmente factible. Tenemos, ¿verdad, don Walter? Muchos libros, y puede ser uno de los invitados para la revista, que es otro tipo de programa, más de humor, más de otra línea. Ya lo traemos con el chonete blanco y el pañuelito que caracteriza a don Walter. Pero de verdad, para nosotros ha sido un gusto. Damos las gracias a Belén Digital, que produce este espacio para todos los televidentes que amablemente nos sintonizan. Recuerden, el próximo lunes, 8 de la noche, Fernando Berrocal en www.belendigital.net. Y a las 7 viene Monseñor San Casimiro en Juventud y Familia. Monseñor va a estar antes del programa, así es que ya el lunes que viene, el lunes 12, aparte esa fecha para que esté en sintonía de Belén Digital. Luis, buenas noches. Un gusto, ojalá que hayan disfrutado el programa con un personaje que normalmente se dedica a las coplas, pero hoy estamos hablando de lo que es sindicalismo, porque él es uno de los secretarios adjuntos, correcto, de la ANEP. Ojalá lo hayan disfrutado. Mi nombre es Luis Cerda Alvarado, pues muchas gracias por su sintonía. Don Walter, buenas noches. Bueno, un placer haber estado con ustedes en este espacio, y esperamos que no sea la última. No, ya está comprometido, ya el gerente de Belén Digital lo comprometió. Y hacer la rifita también. Y vamos a estar, estén atentos al muro del Florense, de Belén Digital, de Belén Opina, para que sepan cómo concursar o participar en este sorteo. A Pepe, que nos acompañó también, muchas gracias, buenas noches, que Dios los bendiga, y nos volvemos a ver el próximo lunes. Gracias, buenas noches. Belén Digital y Grupo Informativo El Florense presentaron El Florense TV. Esperamos que nuestro programa haya contribuido a la formación de opinión en el seno de la gran familia costarricense. Los invitamos a sintonizarnos el próximo lunes al ser las 8 de la noche por belendigital.net.